La relación que mantuvo Fidel Castro con México fue de una extrema cercanía, pero tampoco estuvo exenta de enfrentamientos y contradicciones. Pasó por todo tipo de vicisitudes y tuvo hitos tan importantes como la defensa de la revolución en aquella histórica reunión de la OEA en Punta del Este, allá en Uruguay, como descalabros inéditos como aquel del comes y te vas durante la administración de Vicente Fox. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. En realidad, las grandes relaciones de Cuba y México se transformaron en la medida en que los gobiernos mexicanos se fueron haciendo más plurales. La distancia con el gobierno cubano creció. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. Muchas veces olvidamos que Cuba es nuestra tercera frontera y las relaciones con el castrismo se basaron en algo que es inocultable. Desde el inicio hubo el compromiso de Cuba de no apoyar ningún movimiento armado revolucionario en México a cambio de un respaldo mexicano al régimen cubano, y en pocos momentos, eso fue más claro que durante los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Durante años, desde 1959 prácticamente hasta el año 2000, aunque en realidad la situación comenzó a deteriorarse antes, durante la administración de Ernesto Zedillo, la relación entre la Revolución Cubana, la Cuba de Fidel Castro, y los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana fue una relación especial que explica también en muchos sentidos la posibilidad de supervivencia de esa Revolución Cubana y del respaldo a Fidel Castro. ¿Qué implica México para Cuba y Cuba para México? Creo que hay una relación histórica que hay que ponerla en el contexto de la Guerra Fría. Creo que México hizo muy bien al no romper relaciones con Cuba, al triunfo de la revolución, y que hizo muy bien al oponerse a la expulsión de Cuba de la OEA, muy a pesar de la opinión de los Estados Unidos. Fue marcar distancia de la política exterior de los Estados Unidos, fue a reafirmar una posición soberana y fue también evitar que los Estados Unidos utilizaran nuestro país para desestabilizar a otras naciones. Del otro lado, hubo reciprocidad cubana. Como decías tú hace un momento, no alimentaron grupos guerrilleros en México, cosa que sí hicieron en el resto del continente, y nunca intentaron desestabilizar a través de su Departamento América a la nación mexicana. Creo que fue más que nada una relación de mutuas complicidades entre México y el gobierno de Fidel Castro. ¿Por qué complicidades, mucho tiempo. Ezra? Complicidades en el sentido de que se trataban de dos proyectos de país que eran realmente opuestos. Mientras en México generabas toda una política de alineamiento o de ser parte de lo que se consideraba un proyecto anticomunista, la persecución interna a grupos, un gobierno que no permitía la apertura, era el gobierno del PRI hegemónico, y frente a esto teníamos una relación de no crítica, no cuestionamiento de la Revolución Cubana, que era vista en ese momento como la gran defensora de América Latina frente al imperio norteamericano. Esta situación ambivalente, en donde por un lado se exaltaba una revolución cubana, pero internamente también se reprimía cualquier tipo de disidencia. Esto es lo que generaba, desde mi punto de vista, complicidades en donde al correr del tiempo esto terminó por convertirse en un problema muy, muy serio. El movimiento del 68 termina por empezar a ver ahí cierto tipo de cuestionamientos con respecto a la presencia cubana en México, por lo menos en el imaginario del gobierno, y ya más allá creo que lo más importante, una vez que la Guerra Fría termina, ahí es donde el tema México, Cuba, Estados Unidos adquiere una dimensión totalmente diferente. Yo creo que hay que ponerle muchos matices a lo que dices. Cuando tú dices, bueno, la presencia de Cuba en el movimiento del 68, es el final del gobierno de Díaz Ordaz, en realidad, cuando eso comienza a ocurrir, y con una recurrencia de muchos políticos mexicanos a Cuba, una relación.
Nunca en la relación, hay, me parece, 3 momentos de la relación México-Cuba que son muy especiales. El gobierno de Luis Echeverría, el gobierno de López Portillo, cuando López Portillo llega a declarar aquello de que todo lo que le hagan a Cuba se lo hacen a México, que es unir hasta los destinos, y el gobierno de Carlos Salinas, donde se plantea desde otro tema, ya había caído el muro de Berlín, pero donde se plantea incluso en puntos muy concretos el gobierno de Salinas como intermediario quizás entre el gobierno de Clinton, más allá de los balseritos de Mariel, como intermediario en la posguerra fría. Esos son los 3 momentos claves. Por eso, sí es cierto lo que dices, no creo que los niveles de represión hayan alcanzado los que alcanzaron ningún otro lugar de América Latina No, por supuesto, en esos periodos, pero me parece que fue una estrategia diplomática coherente. Ganaban los dos, México ganaba con esa estrategia diplomática, Cuba ganaba con esa estrategia diplomática. Yo también creo que fue una estrategia diplomática coherente. Del lado teníamos a un vecino, los Estados Pero Unidos. coherente con lo que tú decías, con Sí, la Guerra Fría. claro. Hay que ponerse en la época de la Guerra Es Fría. el contexto. Fidel Castro es un hombre típico de la Guerra Fría y así hay que juzgarlo, si no es cojo el análisis. En los Estados Unidos, en su época de mayor intervencionismo en la historia hacia América Latina, México tenía que poner una distancia de esa política exterior estadounidense y por eso estuvo muy bien el acercamiento con Cuba. Claro, después viene la caída del muro de Berlín, cambia el escenario y yo pienso que los gobiernos mexicanos posteriores al de Carlos Salinas se equivocaron al enfriar de una gran manera la relación con Cuba cuando se pudo haber jugado un papel de intermediario mucho más eficaz para la democratización o para que haya libertades en la isla. Ese papel se dejó al aire libre, lo tomó un poco Jimmy Carter, lo toma, desde luego, Cuba se acerca a Venezuela, Venezuela dice feliz y financia a Cuba, es decir, creo que México pudo haber jugado un papel mucho más decoroso que el come si te vas. Yo creo que el tema ahí no recae en México, honestamente, yo creo que recae directamente en Cuba. El grave error de Fidel Castro, el más grave error, era que si bien se le puede justificar, todavía yo lo dudo mucho, pero se le puede justificar el papel de un modelo cerrado, dictatorial, de un modelo de defensa frente al imperio norteamericano durante todo el periodo de la Guerra Fría hasta 1989. Después tenía la oportunidad histórica de hacer lo que hicieron los soviéticos o los rusos, lo que hizo Europa Oriental, el replanteamiento del modelo cubano como un modelo de acercamiento. Fidel Castro, en esta lógica del dictador, del hombre que tenía el ego demasiado elevado como cualquier dictador, no apuesta por la democratización de la isla, apuesta por la cerrazón, por el enfrentamiento y en función de esto, pues termina por convertir a la isla en un ente totalmente cerrado, ya sin el apoyo soviético y creo que pues a partir de ello, por más que lo que hubiesen hecho México u otro país, la responsabilidad radica en esta parte que creo que es el peor error que tuvo Fidel Castro, el no entender que al fin de la Unión Soviética terminaba también con el modelo cubano, así como él lo consideraba, y tenía la oportunidad histórica perdida de una Cuba muy diferente a partir de 1990. Es que hay un error de Castro, creo yo, de la Revolución Cubana que es esencial. La Revolución Cubana, a pesar de todo lo que se dijo, no lograba subsistir económicamente sin apoyo externo. Y subsistió del apoyo de la Unión Soviética. En el 90 comenzó aquel terrible periodo especial que fue la época de mayor pobreza que han vivido los cubanos, todos creo que a lo largo de décadas antes y después de la revolución, y nos olvidamos que si algo ha salido adelante Cuba, ha sido por la intervención de Venezuela, que le terminó dando mayor apoyo económico todavía que el que le daba la Unión Soviética. Y yo sí coincido contigo, seguramente la diplomacia se podría haber manejado mejor, seguramente no le dices a Castro por teléfono, comes y te vas, eso estamos de acuerdo, pero no hizo absolutamente ningún gesto Cuba para que los otros países, no solamente México, España, que se distanció mucho de ella, tuvieran alguna carta para jugar esa mejora de las relaciones diplomáticas. Sí, hubo una época en la que, bueno, aplaudimos que algún país le
marcara la distancia con la resolución que hizo Cuba al expansionismo de los Estados Unidos, al intervencionismo. Lo aplaudimos. Creímos muchos en la posibilidad de nombre nuevo de que se hablaba en Cuba. Claro. Pero todo eso devino después en una dictadura familiar, devino en un periódico sin libertad de expresión, en un país sin libertad de expresión, en un país donde por constitución hay un solo partido, que es el Partido Comunista de Cuba, devino en el aplastamiento de la cultura, devino en el paredón, el exilio o la cárcel para los disidentes y devino también en una gerontocracia anquilosada que se muere en su cama sin soltar el poder. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero creo que el enfoque tiene que ser global. Una parte, o sea, ¿qué es un ángel o un demonio? Creo que fue un ángel y fue un demonio, las dos cosas a la vez. La Cuba de la Guerra Fría, el papel que jugó y su acercamiento con México. Y el otro, lo que vino después, que fue esa debacle triste, lamentable, en no abrirse cuando tenía que abrirse. Es que, a ver, creo que lo defines bien. Es la Cuba de la Guerra Fría, tiene una explicación, se puede Sí. estar de acuerdo con ella o no, pero tiene una lógica, una coherencia y una explicación. Lo que sucede es que después, cuando termina la Guerra Fría, Cuba sigue siendo la Cuba de la Guerra Fría. Y se radicaliza todavía. Claro, por eso. Ahora, yo creo que la otra parte también ahí tuvo errores muy graves y me refiero a la política norteamericana. Los norteamericanos apostaron a lo que era el bloqueo a la isla como el mecanismo para obligar a las transformaciones. Y una vez también terminada la Guerra Fría, que era lógico que esto funcionara así después de la crisis de los cohetes y de todo lo que implicaba la amenaza cubana, esta idea de cerrar a Cuba, de no permitir ningún tipo de contacto, lo único que hizo fue ayudar precisamente a que el dictador, a que el modelo cerrado continuara, con un enorme sufrimiento para la sociedad. Si tú impulsabas, como luego se hizo, políticas de apertura, esto obligaba a la propia clase política cubana también a generar este tipo de formas de apertura, de modelos en donde entraba, había influencia exterior, se conocían ciertas cosas, y lo que hoy tenemos, esta posibilidad de una mayor entrada de información, de mercancías, de servicios, que puede apostar por una Cuba muy diferente. Desgraciadamente, el triunfo de Trump puede echar para abajo toda esta tendencia. Pero también hay que ponerle todos los asegúnes del mundo a eso de la apertura cubana. Los cubanos todavía no la viven. Esa apertura, los cubanos, la gente de la calle, estamos en el todavía, principio. por eso habrá que ver cómo evoluciona. Y lo último, quizás nos queda un minutito. A ver, también en México tenemos una fascinación, quizás por toda esta relación que hemos hablado con Fidel Castro, que el resto del mundo no tiene. No. Ninguno de los grandes líderes mundiales, ni siquiera Vladimir Putin, va a ir a las exequias de Castro. Me parece que ese es un mensaje. Hablaban de Mandela, bueno, comparemos los que fueron a despedir a Mandela y los que irán a despedir a Castro. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, ¿qué viene para Cuba? Salvo que ocurra lo que dice Ezra atinadamente, que Trump se endurezca mucho su política a Cuba, inclusive con una amenaza de intervención, eso se va a radicalizar y se va a cerrar aún más. Pero la lógica indicaría que Cuba va a tener que transitar hacia un capitalismo de Estado, es lo que van a querer hacer, donde todas las transformaciones procapitalistas se van a hacer en nombre de Fidel Castro, como ocurrió en China con Mao Zedong. Sí, y donde quizás ahí sí México tiene que jugar un papel diferente, con inversiones, con apoyo, con posibilidades, porque es también nuestra tercera frontera. Sí, señor. Pablo, Ezra, todos, muchísimas gracias.